Buenas tardes. En esta ocasión les traigo el segundo video tutorial correspondiente a la química del grado décimo del tercer periodo, en el cual desarrollaremos el tema de estequiometría. Direccionamiento. Estándar. El estudiante relaciona la estructura de las moléculas orgánicas e inorgánicas con sus propiedades físicas y químicas y su capacidad de cambio químico. Derechos básicos de aprendizaje. El estudiante analiza las relaciones cuantitativas entre reactivos y productos, así como los factores que afectan las reacciones químicas. Evidencias de aprendizaje. El estudiante realiza cálculos cuantitativos en reacciones químicas. Balancea ecuaciones químicas dadas por el docente teniendo en cuenta la ley de la conservación de la masa y la ley de la conservación de la carga, al determinar cuantitativamente las relaciones molares entre reactivos y productos de una reacción, a partir de sus coeficientes. Explica a partir de relaciones cuantitativas y reacciones químicas la formación de nuevos compuestos, dando ejemplo de cada tipo de reacción. Pregunta-problema. ¿Cuál es la proporción de alcohol que toleramos en la sangre? A partir de esta pregunta, desarrollaremos todos los conceptos básicos sobre esta temática de estequiometría. Tenemos la tabla de alcoholimetría, donde nos muestra las diferentes proporciones de alcohol que tiene un licor al 5%. Según la norma colombiana, ha determinado 4 estados de embriaguez de acuerdo a la concentración de alcohol en cada uno de los licores. Podemos ver en esta tabla la importancia que tiene las proporciones químicas en los compuestos para determinar los efectos y los grados de cada uno de estos sobre los individuos. Para el caso del alcohol, podemos ver que según la norma, estos grados de embriaguez dependen de la cantidad de alcohol que posee cada uno de los licores. De acuerdo a esta norma se puede observar que hay un grado de embriaguez que no está multado por la norma, correspondiente aproximadamente a una concentración de alcohol en la sangre de 0.08 a 0.19 gramos por litro de sangre. Y que esta concentración de alcohol la va a alcanzar un individuo cuando consume un licor al 5% entre aproximadamente 10.6 mililitros a 264 mililitros, para la cual no existe una multa como tal, cuyos efectos en el individuo van a ir desde la disminución de las inhibiciones como la dificultad para hablar. En segundo lugar, tenemos la multa tipo 0, que es causada cuando se le encuentra a un individuo una concentración de alcohol en su sangre de 0.2 a 0.39 gramos por litro. Esta concentración alcanza a un individuo cuando consume entre 265 y 529 mililitros de un licor al 5%. En tercer lugar, para el caso anterior, los efectos del consumo de alcohol o de la concentración de alcohol en la sangre para una persona que ha consumido esta cantidad de licor va desde la euforia hasta el deterioro motriz, el control de sus movimientos. En tercer lugar, tenemos el grado de embriaguez tipo 1, que se presenta cuando el individuo tiene una concentración de alcohol entre 0.4 y 0.5 gramos por litro. Y esto se logra cuando ha consumido entre 530 y 661 mililitros de licor al 5%. Los efectos van desde la confusión,
hasta el estupor. Se considera un estado de embriaguez tipo intoxicación. La razón de que tenga esta calificación es porque a esta concentración nuestro cuerpo ya no tiene la capacidad de eliminar o de metabolizar el alcohol, entonces comienza a acumularse en nuestro cuerpo causando efectos como los dichos, como los mencionados anteriormente, donde la persona prácticamente no reconoce el lugar, las personas, pierde la memoria y simplemente está en un estado completo de confusión. Tenemos el grado de embriaguez tipo 2 para un individuo cuya concentración de alcohol en la sangre está entre 0.5 y 0.6 gramos por litro. Esto se presenta cuando ha consumido aproximadamente entre 662 mililitros y 800 mililitros de un licor al 5%. Se considera una intoxicación etílica, donde obviamente la concentración de alcohol en su cuerpo ha alcanzado niveles que no tolera y esto lo lleva a un estado de inconsciencia, inclusive puede llegar hasta un estado de coma. Por último tenemos el grado de embriaguez tipo 3, cuya concentración va desde 0.6 a cualquier valor de gramos de alcohol por litro de sangre. Esto se alcanza cuando el individuo ha consumido de 800 mililitros de alcohol al 5% en adelante. Estos datos están determinados para un individuo aproximadamente de 50 kilogramos que no tiene experiencia y que su cuerpo no tiene adaptación al consumo de alcohol. Vale la pena aclarar que estos efectos en un individuo dependen de su masa corporal y dependen de la adaptación que tenga al consumo de alcohol. Algunos de ellos inician el consumo a edad temprana. De esta tabla, ¿qué podemos destacar? La importancia que tienen las proporciones químicas en un producto que consumimos como son los licores. Vemos que simplemente dependiendo la proporción de alcohol en cada uno de los licores, sin considerar que hay licores que tienen mayor concentración de alcohol, pues obviamente van a tener diferentes efectos en el individuo. Esto aplica para todo tipo de productos químicos. Entonces, a partir de esta pregunta vamos a desarrollar todo lo que son los conceptos relacionados con la estequiometría. Para el diagnóstico de presaberes, a los estudiantes se les preguntó acerca de las siguientes preguntas para determinar el conocimiento o mínimo o los presaberes que tenían sobre esta temática. Bien, para iniciar tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué es la estequiometría y qué función cumple en la química? La estequiometría es una rama de la química que mide las proporciones cuantitativas o las relaciones de masa de las sustancias químicas que están implicados en una reacción química. Tenemos que las reacciones químicas, como se dijo en logros anteriores, se representan a partir de una ecuación, donde vamos a encontrar las sustancias iniciales que se conocen como reactivos y vamos a encontrar las sustancias finales que se conocen como productos. La estequiometría se encarga de analizar las proporciones tanto de reactivos como de productos en una reacción química. Estas proporciones se pueden determinar en diferentes variables o unidades de masa, como pueden ser los átomos, las moléculas, las moles, las UMAS
o los gramos. Cada una de estas unidades las vamos a estudiar de manera individual a partir de las siguientes diapositivas. Además, la estequiometría permite determinar la calidad de un producto. En la mayoría de los productos existe un compuesto activo que es aquel que determina las propiedades fundamentales en un producto comercial o en un producto químico. Dependiendo de la proporción o dependiendo de la cantidad de ese compuesto activo, se mide o se determina la calidad del producto. Siguiente pregunta. ¿De cuánto es la masa de un átomo de hidrógeno? Para calcular la masa de un átomo de hidrógeno, debemos de conocer el concepto de lo que es masa atómica. Esta se representa con la letra A mayúscula en química. Y se define como la masa de un átomo determinada por el número de protones y neutrones que éste posee. Los electrones no se consideran o no se tienen en cuenta porque su masa es insignificante comparada con la masa de los protones y de los neutrones, aproximadamente unas 10.000 veces menor. La masa de un átomo se mide en UMAS, lo que quiere decir unidades de masa atómicas, y se representa con la letra U mayúscula. Una UMA equivale a 1.67 por 10 a la menos 24 gramos y se toma como referencia para la masa de un protón o de un neutrón. Para conocer el peso atómico se debe calcular la masa atómica del promedio del isótopo en mayor proporción. Miremos. Para el caso del hidrógeno como tal, para determinar su masa, fue necesario considerar los diferentes tipos de átomos de hidrógeno que existen. Entre ellos conocemos tres tipos de átomos de hidrógeno: el protio, el deuterio y el tritio. La diferencia entre estos átomos está dada por el número de neutrones que tiene cada uno de ellos. Cada especie de átomos de hidrógeno se conoce como isótopos, donde podemos ver el protio, que tiene un protón y un electrón. El deuterio, que tiene un protón, un neutrón y un electrón. El tritio, que tiene dos neutrones, un protón y un electrón. Teniendo en cuenta el concepto de masa atómica, la cual se define como el número de protones y neutrones que tiene un átomo, para este caso, entonces debemos de considerar cuál de estos isótopos es el que se encuentra en mayor proporción para poder determinar la masa atómica del hidrógeno. Podemos observar en la imagen que el protio se encuentra en una proporción del 99.99% en nuestro planeta, mientras que el deuterio se halla en una proporción del 0.001% y el tritio lo vamos a encontrar en una proporción de 0.000001%. Se puede identificar fácilmente que el isótopo de hidrógeno con mayor proporción en nuestro planeta es el protio. Por lo tanto, para determinar la masa atómica del hidrógeno como tal, se debe considerar en su gran mayoría la masa atómica del protio, que estará determinada por la presencia de un protón y un electrón. Como dijimos anteriormente, los electrones no se consideran por tener una masa insignificante. Esto quiere decir que la masa del hidrógeno solamente estaría determinada por la presencia de un protón.
Y de acuerdo al concepto de UMA, entonces podemos observar que el hidrógeno como tal tendría una masa atómica de 1 UMA, dado que un protón equivale a 1 UMA. Miremos el siguiente ejemplo. Para el átomo de carbono, que se encuentra en mayor proporción en la naturaleza, el isótopo de carbono 12, vemos que su masa atómica es de 12 UMAs. Esta masa está determinada por el número de protones y el número de neutrones que éste posee. Reiteramos que los electrones no se tienen en cuenta, porque su masa es insignificante comparada con los protones y los neutrones. Cada protón y cada neutrón tienen una masa de 1 UMA. Por lo tanto, si queremos conocer la masa atómica del átomo de carbono, debemos de sumar las masas atómicas de los protones y neutrones, que en este caso serían 6 UMAs para 6 protones y 6 UMAs para 6 neutrones, para un total de 12 UMAs. ¿Cómo calcular la masa molecular? La masa molecular se representa con la letra MF, que también significa masa fórmula. Y esta se obtiene por la suma de las masas atómicas de los átomos que conforman la molécula de determinado compuesto. Para calcular la masa molecular debemos de tener en cuenta las masas atómicas, las cuales ya están definidas en la tabla periódica. Ejemplo, hallar la masa molecular para la molécula de agua y la molécula de amoníaco. Tenemos inicialmente la molécula de agua conformada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Si queremos hallar la masa molecular para el agua, por lo tanto debemos tener en cuenta la masa atómica de cada uno de los átomos que la conforman. Tenemos 2 átomos de hidrógeno que encontramos en la tabla periódica que cada uno de ellos pesa 1 UMA. Por lo tanto, al tener 2 átomos de hidrógeno, tendremos 2 UMAs, sumadas a la masa atómica del oxígeno. Y podemos observar en la tabla periódica que un átomo de oxígeno pesa 16 UMAs. Por lo tanto, la masa molecular del agua será la sumatoria de la masa de los 2 átomos de hidrógeno más la masa de un átomo de oxígeno. Ejemplo número 2. Hallar la masa atómica del amoníaco. El amoníaco está conformado por un átomo de nitrógeno y 3 átomos de hidrógeno. Si queremos hallar la masa molecular del amoníaco, debemos de sumar las masas atómicas de cada uno de los 3 hidrógenos y sumarle o adicionarle la masa atómica del nitrógeno. Tenemos que un átomo de nitrógeno tiene una masa de 14 UMAs, más 3 átomos de hidrógeno, cada uno de ellos con una UMA, por lo tanto tendremos 3 UMAs por los 3 átomos de hidrógeno, para un total de 17 UMAs para el peso molecular del amoníaco. De esta manera, podemos ejemplarizar cómo se puede calcular la masa molecular para cualquier compuesto químico. Simplemente seguimos este procedimiento sumando la masa atómica de cada uno de los átomos que conformen la molécula.
Ejercicios sobre masas atómicas y masas moleculares. Primero, ¿cuánto pesa un átomo de tritio? En este caso nos preguntan el peso atómico para un isótopo de hidrógeno llamado tritio, que como vimos anteriormente, el tritio tenía un protón y dos neutrones. Cada protón y cada neutrón pesa una UMA. Por lo tanto, tendremos un protón y dos neutrones equivalen a un peso atómico para el tritio de 3 UMAs. Segundo, ¿cuánto pesan 19,35 átomos de carbono? En este caso, vamos a plantear una regla de 3, donde inicialmente tenemos como factor de conversión el valor de un átomo de carbono, el cual lo podemos encontrar en la tabla periódica. Y planteamos la regla de 3 de la siguiente manera. Un átomo de carbono que pesa 12 UMAs. Para 19,35 átomos de carbono, ¿cuánto será su peso? Para resolver, decimos que X es igual. Multiplicamos 19,35 por 12 y lo dividimos entre 1. Y aquí podemos cancelar los átomos de carbono con los átomos de carbono y nos queda el peso de 19,35 átomos de carbono en UMAs. Aplicamos el procedimiento en la calculadora, 19,35 por 12 dividido entre 1 y obtenemos que 19,35 átomos de carbono serán igual, tendrán un peso atómico de 232,2 UMAs. Ejercicio número 3. ¿Cuánto pesan 5,48 moléculas de CO2? Para este ejercicio debemos de aplicar el procedimiento para calcular el peso molecular para una molécula de dióxido de carbono. Y luego vamos a plantear una regla de 3 para encontrar el peso de 5,48 moléculas de dióxido de carbono. Así. Una molécula de dióxido de carbono estará determinado su peso molecular por la sumatoria del peso atómico del carbono y el peso atómico de los dos átomos de oxígeno, que corresponde a 12 UMAs para el carbono y a 32 UMAs para el oxígeno. Cada oxígeno pesa 16 UMAs. Por lo tanto, al multiplicarlo por 2, obtenemos 32 UMAs. Si sumamos el peso del carbono y el peso de los oxígenos en la molécula, vamos a obtener que una molécula de dióxido de carbono pesará 44 UMAs. El ejercicio aún no ha terminado porque nos preguntan el peso molecular de 5,48 moléculas y hasta acá solamente tenemos el peso de una molécula. Por lo tanto, debemos de plantear una regla de 3 de la siguiente manera. Una molécula de dióxido de carbono que pesa 44 UMAs, 5,48 moléculas de dióxido de carbono, ¿cuánto pesarán? Vale la pena resaltar que al plantear una regla de 3 debemos de tener en cuenta que las unidades semejantes deben de quedar una debajo de la otra, como en este caso, moléculas de dióxido de carbono debajo de moléculas de dióxido de carbono. Y aquí vamos a tener el valor o la masa en UMAs debajo del valor de la masa en UMAs, que es lo que nos pregunta. Para resolver esta regla de 3, entonces decimos que
Multiplicamos 5,48 por 44 y dividimos en 1. Siempre se multiplica lo que está en diagonal y dividimos por lo que está horizontal. Cancelamos unidades. Moléculas de dióxido de carbono se cancelan con moléculas de dióxido de carbono y me va a quedar el peso de 5,48 moléculas en UMAS, como debe de ser. Pasamos a resolver con la calculadora y vamos a obtener que 5,48 moléculas de dióxido de carbono van a tener un peso molecular de 241,12 UMAS. Cuarto ejercicio. ¿Cuánto pesan 9,5 moléculas de agua? En este caso, debemos de tener en cuenta el peso molecular del agua, que como vimos en la diapositiva anterior, estaba determinado por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, para un total de 18 UMAS, para una sola molécula. Pero vemos que nos preguntan cuánto pesan 9,5 moléculas. Por lo tanto, debemos de plantear una regla de 3, como en los casos anteriores. Decimos que una molécula de agua pesa 18 UMAS. 9,5 moléculas de agua, ¿cuánto pesarán? Reiteramos que la regla de 3 tiene moléculas de agua sobre moléculas de agua y en la otra columna UMAS sobre UMAS para que quede bien planteado. Para resolver multiplicamos 9,5 por 18 y dividimos entre 1. Repito, se multiplica lo que está en diagonal y dividimos por lo que está horizontal, quedando de la siguiente manera. 9,5 moléculas de agua por 18 UMAS sobre una molécula de agua. Cancelamos moléculas de agua con moléculas de agua y pasamos a resolver. Tenemos entonces que 9,5 moléculas de agua van a pesar 171 UMAS. Ejemplo número 2. Hallar la masa atómica del amoníaco. El amoníaco está conformado por un átomo de nitrógeno y 3 átomos de hidrógeno. Si queremos hallar la masa molecular del amoníaco, debemos de sumar las masas atómicas de cada uno de los 3 hidrógenos y sumarle o adicionarle la masa atómica del nitrógeno. Tenemos que un átomo de nitrógeno tiene una masa de 14 UMAS, más 3 átomos de hidrógeno, cada uno de ellos con una UMA, por lo tanto tendremos 3 UMAS por los 3 átomos de hidrógeno, para un total de 17 UMAS para el peso molecular del amoníaco. De esta manera podemos ejemplarizar cómo se puede calcular la masa molecular para cualquier compuesto químico. Simplemente seguimos este procedimiento sumando la masa atómica de cada uno de los átomos que conformen la molécula. Ejercicios sobre masas atómicas y masas moleculares. Primero, ¿cuánto pesa un átomo de tritio? En este caso nos preguntan el peso atómico para un isótopo de hidrógeno llamado tritio, que como vimos anteriormente, el tritio tenía un protón y 2 neutrones. Cada protón y cada neutrón pesa una UMA. Por lo tanto, tendremos un protón y 2 neutrones equivalen a un peso atómico para el tritio de 3 UMAS. Segundo, ¿cuánto pesan 19,35 átomos de carbono? En este caso, vamos a plantear una regla de 3.
donde inicialmente tenemos como factor de conversión el valor de un átomo de carbono, el cual lo podemos encontrar en la tabla periódica. Y planteamos la regla de 3 de la siguiente manera. Un átomo de carbono que pesa 12 UMAS. Para 19,35 átomos de carbono, ¿cuánto será su peso? Para resolver, decimos que X es igual. Multiplicamos 19,35 por 12 y lo dividimos entre 1. Y aquí podemos cancelar los átomos de carbono con los átomos de carbono y nos queda el peso de 19,35 átomos de carbono en UMAS. Aplicamos el procedimiento en la calculadora, 19,35 por 12 dividido entre 1 y obtenemos que 19,35 átomos de carbono serán igual, o tendrán un peso atómico de 232,2 UMAS. Ejercicio número 3. ¿Cuánto pesan 5,48 moléculas de CO2? Para este ejercicio debemos de aplicar el procedimiento para calcular el peso molecular para una molécula de dióxido de carbono. Y luego vamos a plantear una regla de 3 para encontrar el peso de 5,48 moléculas de dióxido de carbono. Así. Una molécula de dióxido de carbono estará determinado su peso molecular por la sumatoria del peso atómico del carbono y el peso atómico de los dos átomos de oxígeno, que corresponde a 12 UMAS para el carbono y a 32 UMAS para el oxígeno. Cada oxígeno pesa 16 UMAS. Por lo tanto, al multiplicarlo por 2 obtenemos 32 UMAS. Si sumamos el peso del carbono y el peso de los oxígenos en la molécula, vamos a obtener que una molécula de dióxido de carbono pesará 44 UMAS. El ejercicio aún no ha terminado porque nos preguntan el peso molecular de 5,48 moléculas y hasta acá solamente tenemos el peso de una molécula. Por lo tanto, debemos de plantear una regla de 3 de la siguiente manera. Una molécula de dióxido de carbono que pesa 44 UMAS, 5,48 moléculas de dióxido de carbono, ¿cuánto pesarán? Vale la pena resaltar que al plantear una regla de 3 debemos de tener en cuenta que las unidades semejantes deben de quedar una debajo de la otra. Como en este caso, moléculas de dióxido de carbono debajo de moléculas de dióxido de carbono. Y aquí vamos a tener el valor o la masa en UMAS debajo del valor de la masa en UMAS, que es lo que nos pregunta. Para resolver esta regla de 3, entonces decimos que multiplicamos 5,48 por 44 y dividimos en 1. Siempre se multiplica lo que está en diagonal y dividimos por lo que está horizontal. Cancelamos unidades. Moléculas de dióxido de carbono se cancelan con moléculas de dióxido de carbono y me va a quedar el peso de 5,48 moléculas en UMAS, como debe de ser. Pasamos a resolver con la calculadora y vamos a obtener que 5,48 moléculas de dióxido de carbono van a tener un peso molecular de 241,12 UMAS. Cuarto ejercicio. ¿Cuánto pesan 9,5 moléculas de agua? En este caso, debemos de tener en cuenta el peso molecular del agua.
que, como vimos en la diapositiva anterior, estaba determinado por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, para un total de 18 UMAS, para una sola molécula. Pero vemos que nos preguntan cuánto pesan 9,5 moléculas. Por lo tanto, debemos de plantear una regla de 3, como en los casos anteriores. Decimos que una molécula de agua pesa 18 UMAS. 9,5 moléculas de agua, ¿cuánto pesarán? Reiteramos que la regla de 3 tiene moléculas de agua sobre moléculas de agua y en la otra columna UMAS sobre UMAS, para que quede bien planteado. Para resolver multiplicamos 9,5 por 18 y dividimos entre 1. Repito, se multiplica lo que está en diagonal y dividimos por lo que está horizontal, quedando de la siguiente manera. 9,5 moléculas de agua por 18 UMAS sobre una molécula de agua. Cancelamos moléculas de agua con moléculas de agua y pasamos a resolver. Tenemos entonces que 9,5 moléculas de agua van a pesar 171 UMAS.